1 de noviembre comenzó la última etapa de la apertura de fronteras, luego de 1 año y medio de estar cerradas por la emergencia sanitaria. Se autorizó, por ejemplo, el ingreso de personas extranjeras que tengan las vacunas correspondientes dentro de los últimos 9 meses o que hayan pasado por la enfermedad en los últimos 90 días y lo puedan demostrar a través de un test PCR. ¿Qué se espera y cómo se planifica el turismo con la llegada de gente desde el extranjero? De esto hablaremos en otro orden. Gracias por estar, segundo en otro orden de la semana. De esto hablaremos, decía recién, y hablaremos con 3 invitados de estos asuntos. Con Francisco Rodríguez, el secretario general de la Cámara Uruguaya de Turismo, y también con Agustín Maddox, secretario general de la Asociación de Hoteles y Restaurantes del Uruguay, para tener miradas sectoriales. Pero también tendremos miradas desde la política pública, desde las autoridades de gobierno, porque ya nos acompaña Remo Monseglio, que es el subsecretario del Ministerio de Turismo. Remo, bienvenido a los estudios de TV Ciudad otra vez. Un gusto estar nuevamente aquí, Martín. Hace muy poquito Uruguay tiene las fronteras abiertas en su totalidad, todo un hito en este proceso de camino hacia la normalización, ¿no?, en el marco de la pandemia. Yo repasaba recién los números de las 2 primeras jornadas. Esta es la tercera y todavía no terminó, o sea, no está cerrada. El lunes comenzó justamente esta etapa. Entre lunes y martes hubo 5.564 ingresos. Cuando uno no es conocedor a fondo de los temas, lo primero que se pregunta es, ¿eso es mucho o es poco? Te diría que en estas condiciones es lo normal, porque al día de hoy las líneas aéreas venían con cierta cantidad de frecuencias, la principal línea de transporte fluvial también, nombrémosla, el Buquebus, ya se conoce, Colonia Express también está viajando, y por lo tanto lo que se va a ir es incrementando diariamente la cantidad de personas que ingresen. Hoy nos informaban justamente Copa Airlines, que es la línea aérea que nos da una gran conectividad hacia el hemisferio norte, Estados Unidos, Caribe y demás, incrementa su cantidad de vuelos ya desde esta semana. Y eso es muy importante. Así que mucho poco es bastante, porque ahora estamos con las fronteras abiertas y día a día eso va a ir increciendo. ¿Qué frecuencia van a tener esos vuelos de Copa Airlines que usted está comentando? Son una novedad. Bueno, tiene 3 vuelos por día, va a pasar un cuarto. Así que un vuelo más. Eso es importantísimo, repito, porque lo lleva a Panamá y desde Panamá, que es un hub, justamente los distribuye a los diferentes países, desde México, Estados Unidos y todo el Caribe, digamos, en particular. Estos 5.000 y pico de ingresos en 2 días, que seguramente con los números cerrados hoy a las 0 hora andarán cerca de los 8.000, si se mantienen más o menos los ritmos, ¿se puede decir que ya van derramando, más allá de esto que nos dice de la nueva frecuencia de la aerolínea Copa, derramando actividad en distintos sectores dependientes del ingreso de personas, o es muy temprano para medir? Yo me voy a poner medio poético. A ver. Van derramando esperanza, porque hay turistas, que es lo que a mí me emociona realmente. Hace 3 días que nosotros los que trabajamos en turismo nos sacamos ese peso enorme de tener la frontera cerrada, que es algo antinatural para una persona como yo que lleva 6 décadas y media tratando de vender productos turísticos, hoteles, restaurantes, en todas las cosas que me tocó trabajar en los 8 o 9 países que trabajé por el mundo. Por lo tanto, para mí ha sido una liberación. Para mí es justamente eso lo que hay y lo que noto en los operadores privados y ni hablar en los que trabajamos en el Ministerio de Turismo, una gran esperanza de que las cosas se normalicen. Ayer en el informativo de TV Ciudad, en Informe Capital, el economista Germán de Agosto hizo un informe, una columna muy interesante sobre el peso del turismo en la economía nacional, basado, por lo menos en lo que me interesa dialogar ahora con usted, en las cifras prepandemia, ¿no? Es decir, se hablaba en aquel momento de cerca de un 8% del Producto Interno Bruto del país vinculado a la actividad turística, un 7,5% del empleo, se hablaba de unos 100.000 puestos de trabajo. Me quiero centrar en ese número. ¿Qué quedó de aquello pandemia mediante? ¿Cuánta gente trabaja hoy en el turismo? A ver, nosotros tenemos que ver esto desde el propio país. Al día de hoy nosotros tenemos la misma desocupación que había unos meses antes de tomar el gobierno. Por lo tanto, a nivel global estamos en una situación
saliendo de una pandemia donde estamos en los primeros lugares en el mundo por el manejo que tuvo el gobierno, con la misma desocupación que había en situación normal, como nos entregaron el gobierno, que venía realmente, en ciertos aspectos, en declive la actividad turística del año 2018. Por lo tanto, nosotros partimos con un presupuesto base cero, como se llama en algunos lugares. ¿Por qué? Porque desde el 13 de marzo empezamos con ese cero y el 1 de noviembre ya tuvimos el primer turista. Y desde ahí empezamos a contar. Comparar con épocas prepandémicas es un ejercicio estéril. Lo que tenemos que ver es el 2022, el 2023, cuando se prevé por expertos mundiales, no por mí, por expertos de Naciones Unidas, de distintos organismos internacionales, que esto empieza a encaminarse, porque el mundo cambió. Alitalia ya no existe más. Y nombro una de las tantas que desaparecieron, pero sin embargo, en Uruguay acabamos de presentar a JetSmart, una línea low cost que recién comentábamos fuera de cámara. Hoy se puede conseguir viajes a Santiago de Chile, de Santiago de Chile para acá, por $50 por tramo. ¿De dónde dijo que es? ¿De qué procedencia es la Chilena. 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 JetSmart, eso lo encuentran, lamento si lo toman como publicidad, pero es una difusión. Después vienen otras low cost, que son líneas aéreas que se han reprogramado para justamente adaptarse a los tiempos que corren. Ahora, Monseglio, más allá de la comparación con el pasado, ¿cuánta gente se estima hoy que trabaja en las distintas ramas del rubro turístico? Yo les diría que eso es un dato que le tenemos que pedir al Ministerio de Trabajo, justamente, y Seguridad Social. Ellos tienen los números adecuados. Yo estoy bien lejano de talentear sobre los números. Por lo tanto, ese dato lo pueden conseguir cuando quieran con el ministro Mieres y seguramente él se los va a dar. Usted nos hablaba del nivel de desocupación previo al comienzo de este gobierno. A nivel general. A nivel general, Seguro, exacto. que es similar al que tenemos similar al hoy. actual. Hace Después poquito se de una actualizó. pandemia de 19, 20 meses. Ahora, si miramos la desocupación del sector turístico, razonando en voz alta, uno debería suponer que está en niveles mayores porque el sector turístico en el mundo ha sido de los más afectados en tiempos de cierre de frontera. Claramente. ¿Ustedes hacen la misma lectura? ¿Entienden que se perdió un número significativo de puestos más allá de no tener los números finos? Es prácticamente segura la aseveración prácticamente que tú haces. Evidentemente, si cerraron hoteles que han cerrado, previamente a nosotros asumir el gobierno, habían cerrado 14 hoteles en el año 2018 al 2019, se fueron perdiendo fuentes de trabajo. Pero fuentes de trabajo que de alguna manera también se reposicionaron, como esos hoteles se replantearon diferentes unidades de negocio. Sin ir más lejos, el hotel que tiene mi hermano, el más antiguo del país. Si no es propaganda, pues ya no funciona más como hotel. Segunda que pasa, ya en poquita entrevista. No me corresponde las generales de la ley ahí. ¿Dónde es el hotel ya que estamos? El Hotel Vilmore de Santa Lucía se replanteó, mi hermano se jubiló, él había heredado ese hotel y lo alquiló y es una casa de salud que tiene tanto o mucho más empleados que lo que tenía el hotel. Claro, en otros casos seguramente eso no ha sido posible. Uno ve hoteles cerrados en Montevideo, por ejemplo, Sí, en la zona céntrica sobre todo. Sí, que además están siendo comprados o alquilados notoriamente por una empresa que se está dedicando al co-living, al coworking y una cantidad de cosas que se replantean y que de repente, obviamente, tienen otra unidad de negocio. Hablando de los empleos del sector turístico, ¿no? Estos números que tienen como base cómo venía el sector antes del comienzo de la pandemia, dan cuenta de un número importante, un 40% de los empleos del sector vinculados a bares y restaurantes, un 20% a transporte y bueno, y un 20% a alojamiento, justo el rubro del que nos habló recién. Sí. Si le pregunto por los otros dos, ¿no? Por transporte y por bares y restaurantes, ¿qué afectación ha tenido la pandemia? A ver, el gasto en comida es impresionante. La gente lo que sale a los restaurantes, lo que pide a través, no paso más chivos, a través de las aplicaciones es impresionante. ¿Y eso lo contabilizamos en los restaurantes tradicionales, digamos? A ver, yo creo que sí. Pues se replantearon. Hay restaurantes que nuestros amigos que van a estar en el bloque próximo les podrán decir que al principio cuando cerraron sus puertas se tiraban de los pelos. ¿Qué podemos hacer? Y el gobierno les dio seguro de desempleo, seguro de paro para todo su personal. Y hubo restaurantes muy notorios que con el dueño, la hija del dueño y un cocinero terminaron haciendo los fines de semana cada día 65, 70, 80 cubiertos en delivery.
y de repente tenían 18 o 20 personas en seguro de desempleo. O sea, hubo que replantearse las cosas y tuvimos resiliencia en ese sentido. El sector turístico ha sido el que ha demostrado justamente eso, una capacidad de reconvertirse, de resistir, apoyados por un gobierno que realmente se hizo cargo desde el primer momento y que hasta el día de hoy mantiene seguros de desempleo, parciales, totales y demás. Bueno, los sindicatos, por ejemplo, el hotelero gastronómico, el SUBU, han sido muy críticos con esos apoyos porque a veces dicen un trabajador con esos seguros parciales termina teniendo que vivir con cifras cercanas de repente a los 10.000 pesos en algún momento del periodo. Obviamente, ¿Usted eran cómo lo críticos valora? mis amigos Fernanda, Jorge, del SUBU, sindicato. Fernanda Aguirre, ¿no? Seguro, sindicato único gastronómico Como hotelero de hotelero Uruguay, gastronómico, con quien tengo un excelente vínculo, no es de ahora que vienen quejándose, hace años que no son atendidos en otras cosas, pero bien que reconocieron todos los apoyos que se les ha brindado, la capacitación a través de INEFOP, que con un acuerdo con ellos hicimos los protocolos sanitarios con ellos, realmente yo estoy consustanciado, porque además vengo de ahí, yo nací en la actividad hotelera, nací en un hotel. Monseglio, pensando en la temporada que viene, un 80% prácticamente de los ingresos, ya que estamos en semana de vuelta de los ingresos con ciertas libertades al país, provienen de Argentina y Brasil y 60% de las divisas eran provenientes de Argentina, por lo menos hasta 2019-2020. Sí. Hoy hay una situación en términos de la diferencia de cambio con Argentina que hace que para mucha gente de Argentina Uruguay pueda resultar caro. ¿Cuál va a ser la estrategia pensando en el próximo verano para mantener a esa porción tan importante de las divisas que entran? Bueno, yo creo que lo que se va a dar son dos cosas. En primer lugar, el turismo interno, que por la primera vez hoy escuchábamos, por ejemplo, a la ex directora de Turismo de Colonia, ahora secretaria general de la Intendencia, diciendo el boom turístico que tuvo Colonia. Multiplicó por 4 la cantidad de turismo interno que tenía. Lugares de Colonia Este, realmente nosotros íbamos en plena pandemia, nos agradecían porque pudieron trabajar. El uruguayo redescubrió los destinos rurales y un departamento en particular como Colonia, que obviamente estaba totalmente tomado, digamos, por el turismo argentino. Bueno, hoy ese turismo interno realmente va a seguir existiendo, pero además va a venir un turismo de alto nivel adquisitivo. Obviamente no va a venir la persona de clase media que antes venía por un fin de semana o inclusive que cruzaba Colonia por el día o sea, con la ese bicicleta. turista argentino por ahora se pierde o se discontinúa, digamos. Se gana el turista argentino, además que por la vacuna que les dieron, que no es la misma que se dio acá, ¿verdad? Que no fue Pfizer, no puede entrar a algunos lugares y va a venir acá. ¿A qué lugares no puede entrar y dónde iba antes? Por ejemplo, a Estados Unidos y demás, hay ciertas restricciones que Uruguay no las tiene porque Uruguay acepta todas las vacunas y queremos gente vacunada y queremos gente que venga con un PCR y eso la exigencia que tiene da como resultado que tenga que venir gente de un poder adquisitivo por lo menos medio alto y alto. Y esa gente va a venir por estadías más largas. Ya se está dando que las reservas son por mucha mayor cantidad de tiempo. Cualitativamente vamos a compensar lo que vamos a perder cuantitativamente. O sea, menos gente, pero gastando consumiendo más, digamos. Durante más tiempo. Y eso también es una buena cosa, pero además tenemos el resto del mundo. ¿Por qué? Porque hoy nosotros, el otro día, el primer día ya llegaron turistas suizos, franceses, holandeses, pocos, fue el primer día. Van a ver ustedes con el correr del tiempo. Porque Uruguay hoy está siendo visto como una tierra prometida desde distintas partes del mundo. Ahora, cruzando la gente datos, no solamente elige un lugar donde ir, sino que dice dónde se puede viajar sanamente. Ahora, cruzando datos, menos gente por más tiempo, quizá gastando más. En términos de plazas hoteleras y de alojamiento, posiblemente haga que haya una capacidad alocativa ociosa mayor que en otros veranos. ¿Se tiene en cuenta ese eventual fenómeno? Yo creo que la capacidad alocativa en lo que son los 15 días de primeros de enero y demás, como siempre, se va a llenar. La prueba está que hay mucha gente que dice, no han bajado las tarifas, no han bajado los precios. Pero nos olvidamos además de un detalle, que es mérito exclusivo de este gobierno. Cuando nadie, ningún país podía levantar la mano y decir las finales sudamericanas se hacían en algún lugar,
Acá el presidente de la República dijo, se hacen acá. Se consiguieron vacunas justamente para hacerlo. Tenemos 3 finales sudamericanas ahora entre el 20 y el 27 de noviembre. Se estima una altísima cantidad de hinchas. ¿Cuántos exactamente espera el ministerio? A ver, el ministerio es muy cauto, lo que maneja son las cifras anteriores. A Asunción, si no me equivoco, fueron 35.000 hinchas a la final de la Libertadores, a Lima un poquito más. Por lo tanto, yo quiero ser cauteloso. No son cifras mías, son las cifras estadísticas reales que maneja Conmebol. Lo que nosotros sabemos es que hay como 150 charters programados para llegar, que hay una gran avidez y que las primeras entradas que se pusieron a la venta desaparecieron. Entonces, con la Cámara Uruguaya de Turismo, cuyos integrantes, algunos de ellos van a estar ahora contigo dentro de un rato, estamos trabajando codo a codo. Porque por la primera vez, además, la Cámara Uruguaya de Turismo se reunió en una gran noche, diría yo, con el presidente de la República y con 3 ministros dando cuenta de lo que vamos a hacer con la actividad turística. La ministra de Economía, el ministro de Trabajo y el ministro de Turismo, además del propio presidente de la República. Por lo tanto, si algo, repito, tuvimos es resiliencia, pero si algo tenemos ahora es compromiso. Sin irnos del tema Copa Libertadores masculina y femenina y Copa Sudamericana, porque son las 3 que se van a definir en un lapso de una semana. ¿Qué grado de compromiso e involucramiento tiene el Ministerio de Turismo con respecto a los dispositivos que se han activado en las últimas horas para prevenir la explotación sexual en el marco de la llegada de decenas de miles de personas al territorio uruguayo? Total. Ayer estuve justamente conversando largamente con el presidente del INAU, Pablo Laudala. Hemos combinado una reunión con la Cámara Uruguaya de Turismo, con ARU, con CITU, con todas las gremiales hoteleras. ¿Para qué? Para seguir profundizando lo que ya se hace como política hace tiempo, que es prevenir situaciones extrañas, que ningún menor de edad pueda entrar a ningún lugar de alojamiento si no es debidamente acompañado por sus padres, y por lo tanto además que se denuncie cualquier situación anómala. Ajá, o sea que en los lugares de alojamiento se va a establecer ese protocolo, digamos. Ya está, hace años que está impuesto. ¿Y se cumple? Sí, sí. Porque la directora de InMujeres, Mónica Botero, dijo que están ofreciéndole a... Ella dijo chiquilinas, no habló si menores estrictamente o jóvenes de más de 18 años, la posibilidad de acceder a hoteles como parte de lo que puede llegar a configurar el anticipo de ese fenómeno. Si mi amiga Mónica Botero dice eso, lo primero que tiene que hacer es ir a la comisaría más próxima y denunciar a las personas que están ofreciendo eso. ¿A usted no le consta? No, no consta para nada. Me consta el compromiso de los empresarios uruguayos justamente en combatir todas esas prácticas, a las cuales, repito, no es política de este gobierno. Esto ya viene de hace varios años y es una política de Estado y además una política de toda la población. Cualquiera que vea una situación anómala, denuncie. Cualquiera que vea un comportamiento medio raro en el entorno y demás, denuncie, porque obviamente es comprensible, pero tampoco generemos pánico, porque acá se han hecho realmente eventos de todo tipo y a nivel mundial se van haciendo, y la gente, cuando hay orden, cuando hay seguridad, que es lo que este gobierno está garantizando, realmente las cosas se encaminan y salen bien. Monseglio, ¿cómo está siguiendo la situación que se da en la Comisión Investigadora del Parlamento sobre gestiones, con ese al final en plural, del Ministerio de Turismo, los últimos 10 años, 2 gobiernos enteros del Frente Amplio, y los primeros meses, año y medio redondeando de este gobierno, con Germán Cardoso, exministro, ahora diputado colorado, periodo en el cual usted ya era subsecretario? Yo lo dejé de seguir el día que fui a la comisión investigadora, respondí justamente todas las preguntas, aclaré justamente que nada tengo que ver con el tema, ni tuve ni tengo que ver con el tema publicitario, y por lo tanto no es un tema que esté dentro del Ministerio de Turismo. Al contrario, en el Ministerio de Turismo está trabajando como director una persona que yo en su momento lo recomendé como director de turismo de Colonia, Roque Gaudián. Hizo una gestión exitosísima que le motivó que se le nombrara director nacional de turismo. Estamos trabajando con el ministro Tabaré Viera codo a codo, con enorme entusiasmo y, como decía, mancomunados con el apoyo de ida y vuelta con la Cámara Uruguaya de Turismo, en quienes reconocemos la representatividad más global del sector. Una de las más recientes comparecencias en esa comisión investigadora fue la de Elvio Rodríguez. ¿Qué rol desempeñó estrictamente durante la gestión de Cardoso? A Elvio Rodríguez yo lo vi, que fue lo que dije allí, unas 5 o 6 veces en el ministerio, lo saludé 2 o 3 y lo demás, él lo ha dicho.
Él ha dicho que colaboró con la gestión de Cardoso, a quien definió No me como un amigo consta. personal. Lo que ha dicho ha sido profusamente difundido por la prensa, lo leíste tú, lo leí yo. Es eso. ¿Fue colaborador? No lo sé. Eso evidentemente que si él dice que era un colaborador, será colaborador, pero no es un tema que esté en el Ministerio de Turismo para nada. Él se adjudicó haber presentado ante la agencia de publicidad de Young Rubicam a la firma de Estonia Kirma, producto de que la conocía de trabajos en Paraguay, para proveer servicios de publicidad digital. ¿Cómo se entiende que alguien que en nombre del ministerio hace eso no sea conocido por el subsecretario? En este caso usted lo dijo. Pero no, así. yo te estoy comentando que yo lo vi 5 o 6 veces en el Ministerio de Turismo. Lo mismo que otros asesores que de repente estaban allí, pero que dependía del ministro Cardoso. O sea, ¿fue Cardoso el que lo autorizó a presentar la oferta de Kirma o la posibilidad de Kirma? ¿Cómo va a ser una pregunta de esas si yo no, te estoy diciendo que no lo sé? Yo no tengo ni tuve, y por suerte no tendré nada que ver con el tema publicitario. Para el que no lo sabe, el subsecretario no tiene funciones asignadas. Se le asigna funciones el ministro respectivo. Ni el ministro Cardoso ni el ministro Tabaré Viera me encargaron a mí la función de la publicidad, cosa que para mí fue de alguna manera una bendición. ¿Por qué, Martín? Porque yo hace 35 años que trabajo en la actividad privada, en contacto con los medios de comunicación. Tengo vínculo absolutamente con todos. Para mí hubiera sido un compromiso enorme y sin embargo no tuve que hacer absolutamente nada. Y cuando fui a la comisión, justamente, respondimos las preguntas, hemos colaborado mucho, ahora está yendo la ex ministra Quechichán, que le preguntaron por qué, porque tú me dirás, y bueno, sí, le preguntan justo a esta agrupación armenia, le donan o le alquilan en $1 millón, más de $1 millón de dólares, sí, habiendo 260... ¿Usted cuestiona esa decisión de la ex ministra? Yo no cuestiono nada. Bueno, parece que lo está cuestionando. Leo los diarios como lo lees tú y resulta sorprendente. Ajá. Estamos hablando de una cifra 5 veces mayor que la cifra que no se pagó finalmente. Entiende que hay que investigar más ese tema. Yo entiendo que la gente tiene derecho a saber y que nosotros tenemos que responder. Y yo respondo según mi leal saber entender. Y justamente, yo quiero saber todo. Yo quiero saber lo que pasó con Kirma, quiero saber lo que pasó con esta agrupación deportiva armenia, quiero saber las distintas compras que se hicieron en todos estos años, porque lo que quedó claro, Martín, es que antes se utilizaba el mismo sistema de compra directa, y eso es lo que quedó claro. Entonces, que cada uno de ellos explique. La ex ministra Quechichán dijo lo siguiente. Cardoso, tiene que explicar lo que Quechichán, todos los que tomaban decisiones en ese aspecto. En este caso, no yo. Dos preguntas finales. Con respecto al uso del mecanismo de compra directa hoy y antes, que usted acaba de mencionar. Sí. Le preguntaron por eso a Quechichán el otro día en el Sí, Parlamento. sí. Y ella dijo, con la empresa Netcom, puso ese ejemplo, que se encarga de publicidad en vía pública. En el pasado se hacían contrataciones por $900.000 que cubrían una serie de rubros y ahora se hizo una sola mediante una adjudicación directa para publicidad en vía pública durante la pandemia, o sea, con el turismo muy limitado, solo para eso por $800.000. Dijo, no es una cuestión del mecanismo, es cómo se usa, por qué montos. Claro. ¿Usted qué valoración hace? Y yo la valoración que hago, que justamente la ministra Quechichán, ex ministra Quechichán, Hoy senadora, tiene que explicar cómo alquiló una agrupación deportiva armenia en más de $1 millón. Eso es lo que tiene que explicar ella. Cardoso que explique lo que tiene que explicar él. ¿Y de lo de Netcom usted qué responde? No sé, porque realmente, repito, yo no tuve, ni tengo, ni tendré nada que ver con la publicidad. Y ahora sí, para cerrar, sí. Ya nos dijo que en la cuestión de Kirma usted no estuvo involucrado. En ninguna cosa. ¿Pero qué lectura hace como subsecretario del manejo con este desfile de gente como Reta, ex adjunto de Cardoso, del propio Elvio Rodríguez, del propio Cardoso, que dan cuenta de un manejo que en algunos ámbitos ha generado cuestionamientos? Yo creo que los cuestionamientos están en general, por algo está siendo investigada la gestión anterior, la ministra Quechichán va a tener que explicar eso, y claramente, porque también yo puedo decir que no tuve nada que ver con la publicidad, y no lo tuve. Y ninguna contratación de ningún club deportivo italiano en este caso, pues yo vengo de familia italiana. Ella va a tener que explicar justamente bien claro a todo el mundo cómo se contrató este club deportivo armenio en $1 millón
y pico de dólares. Monseglio, gracias por la visita a En Otro Orden y hasta la próxima. Gracias a ti, es un placer como siempre. Hacemos una pausa y venimos después para hablar con representantes de algunos de los sectores de actividad turísticos, la Cámara Uruguaya de Turismo y después un sector que nos va a dar la visión específica sobre todo de bares, restaurantes y también hoteles. No se vayan. Segundo bloque de En Otro Orden. La idea ahora es tener la mirada sectorial, digamos, sobre el tema que hoy nos convoca, que es el turismo, y para eso a continuación estaremos dialogando con Francisco Rodríguez, que es secretario general de la Cámara Uruguaya de Turismo, viene del sector vinculado a bares, restaurantes, pero hoy preside justamente la Cámara, que tiene una mirada completa sobre la actividad turística, y también estaremos recibiendo a Agustín Maddox, que es el secretario general de la Asociación de Hoteles y Restaurantes del Uruguay, puntualmente. Agustín, bienvenido y gracias por estar. Muchas gracias, Martín. Un placer. Igualmente. Francisco, buenas noches. Igual es un gusto y buenas noches para todos. Empiezo por ahí. Antes de empezar a mirar a la temporada en su globalidad, voy por lo que capaz que está bien definir como el primer paso o un primer escalón, que es lo que viene dentro de poco en la última semana de noviembre. Un hecho extraordinario, no se va a repetir anualmente, es la disputa de 3 partidos organizados por Conmebol, los más convocantes, finales de Copa Conmebol Sudamericana y sobre todo de la Libertadores masculina, porque también se va a jugar la final de la Libertadores femenina. Mucha gente de Brasil va a llegar por el involucramiento de varios equipos brasileños en esto justamente. ¿Qué perspectivas tienen como Cámara de Turismo al respecto del movimiento que se puede generar? Bueno, a partir del momento que el presidente de la República determinó que el 1 de noviembre era la apertura de fronteras, ya sabíamos que noviembre iba a ser muy intenso y con una actividad inusitada. En cualquier momento, hace años, igual la llegada de estas finales iba a ser muy complicada para realizarla por la situación de Montevideo, porque tenemos una capacidad locativa no muy grande para este tipo de eventos, pero es una gran oportunidad para el turismo y la vamos a aprovechar y estamos trabajando muy intensamente para hacerlo. A nivel de bares, de restaurantes, que implican varias decenas de miles de personas recorriendo el país, en algún caso entrando vía terrestre, en otros casos vía aérea, pero llegando finalmente a Montevideo. Mira, te digo 4 cosas. Como bien decía Francisco, primero es una gran oportunidad porque ubica a Uruguay, a Montevideo específicamente, en el mapa mundial de turismo deportivo. Segundo, es una excelente oportunidad para captar el turismo brasileño. Hoy por hoy, como bien decías en el bloque anterior, es el 15% de lo que nosotros recibíamos prepandemia y es justo el segmento que nosotros queremos desarrollar, así que es una muy buena oportunidad que tengamos 4 equipos brasileños que estén visitando el país. Segundo, vamos a tener que poner los motores al 100% en menos de 15 días en toda la actividad turística. Y por último, es una gran oportunidad de retener talentos, maximizar la experiencia de esos turistas que vengan a Montevideo y por último potenciar las inversiones que recibimos el último año. Supongo que después, cuando pase ese momento, ese pico de actividad, la mirada va a quedar definitivamente puesta en el verano, ¿no? En la temporada de verano. Correcto. Y ahí la expectativa, empezando por la comparación con los niveles prepandemia, el subsecretario Monseglio en eso fue cuidadoso, pero ¿ustedes se animan a hacer esa comparación? ¿Qué hay que esperar del verano 2022? Son todas estimaciones y presupuestos, sí, básicamente. Como el año pasado estimábamos estar un 55% por debajo de lo que era 2019, este año tal vez estemos en un 30% por debajo de lo que es 2019, básicamente. Eso es lo que estamos estimando. Vamos de nuevo con los porcentajes, que ahí me quedé pensando en el primero. O sea, hoy por hoy la vara en la que nos medimos es prepandemia, año Ajá. 2019. ¿Sí? Entonces, cuando proyectamos el futuro, vemos, ok, ¿cuánto debajo del 2019 vamos a estar? El año pasado dijimos que íbamos a estar alrededor de un 55% por debajo del 2019 y este año estamos proyectando que el año que viene vamos a estar entre un 30 y un 25% por debajo del 2019. Bien, o sea que para la recuperación falta todavía más. ¿Es un nivel más lento de recuperación que el esperado inicialmente? Siempre desde que comenzó la pandemia, siempre una posición de la Cámara Uruguaya de Turismo es que hasta 3 meses después de la reapertura de las fronteras se iba a empezar a ver la reactivación, o sea, a partir del tercer mes. Nosotros como Cámara de Turismo en sí, sobre todo,
sobre todo los sectores que tenemos involucrados, calculamos que después de marzo podemos ver un poquito cómo se está reactivando el sector. En el caso del hotelero y gastronómico, sabemos que la reapertura, por ejemplo, para un lugar como Montevideo, que fue el más golpeado en estos últimos 18 meses, este comienzo de noviembre es auspicioso. Aún tenemos resabios de que muchos hoteles, pese a los eventos de noviembre, todavía no pueden abrir sus puertas y no tiene, porque tienen que hacer una importante inversión para poder abrir hoy un hotel, no es en 15 días que lo planteamos. Igual, gracias a eso, tenemos íconos que son socios nuestros, tanto el Enjoy como el de Gran en Punta del Este, que en estos días, a partir de mañana, reabren sus puertas ya pensando en la temporada, porque ya hay un movimiento importante. No estoy hablando solo de Montevideo, en este caso de Maldonado y Colonia, y hoy hubo noticias muy auspiciosas sobre cómo se está manejando Colonia, no solo con el interno, sino que la reapertura de su puerto fluvial para la llegada de Argentina, que tenía 1.500 personas que trabajaban alrededor del puerto que durante 18 meses estuvo cerrado. O sea, esa inyección para una ciudad como Colonia es más que importante. Recién nos comentaban cuáles son las expectativas de recuperación de la actividad, ¿no? Sí. Pasar de estar en un 55% a un 30%, ir subiendo de a poco. ¿Qué pasa con los empleos generados por el sector? ¿El porcentaje es similar? ¿Cuánta gente hoy, de la que trabajaba antes de la pandemia, todavía sigue esperando por volver? Bueno, ese dato no lo tengo específico. Tú consultabas, nosotros pre-pandemia estimábamos que había 60.000 cotizantes en el turismo, de los cuales la mitad están en hoteles y restaurantes. Hoy por hoy todavía siguen algunos en seguro de paro parcial o seguro de paro total. Pero obviamente noviembre va a ser un mes donde, como te decía, hay que poner los motores al 100% y seguramente se recuperen varias de esas posiciones que hoy están en seguro de paro. ¿Y cómo resuelven en términos prácticos la cuestión de tener un pico de demanda como el que se viene ahora y luego, supongo yo, que volver a niveles previos esperando el verano? ¿Hay vínculos laborales por un tiempo determinado o ya sigue de largo la actividad pensando en un verano fuerte? Mira, una de las grandes medidas que se han tomado para la pandemia de cara a lo que es el ámbito laboral fue el seguro de paro, que ya existía, pero el seguro de paro parcial. El seguro de paro parcial hoy nos permite que un funcionario podemos decirle que venga, que trabaje 4 o 5 días, que regrese. Tenemos un mínimo y tenemos un máximo, pero eso nos permite poder acompañar la demanda según la estamos teniendo y después que vuelva el seguro de paro parcial y de esa manera retener la fuente de trabajo. Ajá, o sea que mientras que el Poder Ejecutivo mantenga vigentes esos mecanismos, ustedes entienden que son herramientas que hay que emplear en este contexto. Esa flexibilidad fue fundamental. Claro. Si no había esa flexibilidad, y estamos hablando que tenemos personal que lleva 18 meses en el seguro, algunos total y algunos parcial. Y esto también hubo una ley que permitió hacer eso, porque si no, no la teníamos. Te puedo decir que otros colegas en otros países de la región han tenido serias dificultades y tenemos el caso de Argentina que casi 10.000 restaurantes cerraron la puerta definitivamente. Nosotros tenemos esa dificultad también en nuestro país todavía, porque ¿qué sucede? A veces los pequeños emprendimientos tienen una dificultad para poder mantenerse, pero los grandes emprendimientos, como algunos que tenemos que tienen casi 800 personas trabajando, es muy difícil si no tenían esa posibilidad. Hoy te diría que no podrían ni siquiera hacer una reapertura si no hubieran tenido esa posibilidad, con todo el esfuerzo que ello da. Otro detalle que te quería decir, que nosotros todas las medidas que se pidieron a través de la Cámara de Turismo y nosotros como ARU que lo representamos, siempre fueron para salvar el empleo, salvar a los pequeños emprendimientos, las pymes y también a los grandes emprendimientos, por lo que recién te comentaba, que son 600 y tenemos miles de personas. Te diría que esta semana nosotros tenemos un hotel que se inaugura en pocos días. Y ese hotel, ayer le hice la consulta al gerente general, que también ya es socio de ARU, que son 55 o 60 familias que van a empezar a trabajar. Ya están trabajando porque el hotel no es esperar el día que se abra. Se abre en una semana, va a ser inaugurado y en pleno Pocitos. Y son 60 personas que están trabajando y todo el desborde que tiene alrededor, ¿no? Todos los que llevan el trabajo, porque estamos hablando de un hotel que tiene desayuno, que da restaurante, todos los productos que llegan ahí. Estamos hablando de todos los estamentos
la trazabilidad que tiene eso, ¿no? Hoy voy a hacer un desayuno, participa la panadería, bueno, todos los servicios gastronómicos. Aquello del empleo directo y el indirecto, digamos. Claro, exactamente. Y eso sucede, la otra vez hablábamos con Sarmiento, que es socio nuestro del Hotel Enjoy, y ellos manejan una masa de 1000 personas que están trabajando ahí y en tiempo alto, temporada alta, tienen que tomar hasta 300 o 400 personas más. No nos olvidemos que ahí lo que se vende es un buen servicio. Y el buen servicio se da también porque tenés que tener personas capacitadas para realizarlo. Porque esa es una de las problemáticas que aborda la Cámara de Turismo, que no baje el nivel por esta situación. Por eso pedimos ayudas para el sector para que pueda mantener ese nivel que veníamos teniendo los últimos 10, 15 años. Estamos hablando, o hemos venido hablando hasta ahora, de actividades turísticas vinculadas con la llegada de personas a Uruguay, pero supongo que también la Cámara de Turismo tiene una mirada con respecto a quienes dependen por su trabajo, por su rubro de actividad, de quienes en un contexto de mundo en el que vuelve a haber algún tipo de movilidad turística, eligen salir. Es el caso, por ejemplo, de las agencias de viaje. Yo tengo la intención ahora de compartir con ustedes el testimonio de la gente vinculada al Sindicato Único de Trabajadores de Agencias de Viaje, SUTU por sus siglas. Javier Mossi, que es vocero, afirmó que desde hace 20 meses las y los trabajadores de las agencias de viaje justamente están en seguro de paro total o parcial y que como consecuencia de esto, tanto quienes trabajan en el sector como agencias pidieron al gobierno que se decrete la emergencia en el sector, lo que por ahora no ha sucedido. Vamos a compartir su testimonio y después volvemos a la mesa. En marzo del 2020 estamos en seguro de paro sin recibir salario, solamente seguro de paro. Algunos de los compañeros en base de seguro de paro total y otros en base de seguro parcial. Repito, 20 meses que estamos trabajando, o algunos trabajando, otros sin trabajo, esperando ver cómo se reactiva la situación que tenemos. Es bueno decir que nosotros, tanto el SUTU como también las agencias de viajes, han pedido el gobierno que decrete la situación de emergencia nacional para las agencias de viajes, para la parte de turismo, cosa que por ese lado el gobierno no lo quiso, no lo hizo. ¿Tá? En este momento estamos en una ronda, se empieza la ronda de negociación salarial, en el cual Abu Dhabi todavía no ha dado señales de presentarse a ellas, y se le va a convocar por intermedio de DINATRA. Nosotros lo que vamos a plantear es una recuperación salarial de marzo del 2020, cuando arrancó la pandemia. No es un aumento de sueldo, sino una recuperación salarial que queremos plantear para tener a partir de la fecha en que empezó la pandemia esta, que quedamos truncos porque no había nada para comercializar. La Asociación Uruguaya de Agencias de Viaje, Abu Dhabi, es justamente la entidad, digamos, la cámara empresarial vinculada a las agencias, al rubro del que recién tuvimos desde la perspectiva sindical una visión, y por ende vinculada a la Cámara Uruguaya de Turismo. Suena fuerte que se hable de pedir que se declare la emergencia, y en ese punto en particular parece haber coincidencia entre quienes trabajan en el sector y quienes son propietarios y propietarias de agencias de viaje. ¿Qué visión hay desde la Cámara de esa problemática? Bueno, a mí me tocó participar por ser el secretario de la Cámara en un sectorial de turismo, donde también estaba el Ministerio de Trabajo, estaban los sindicatos, participaba el sindicato de las agencias de viaje, que creo que recientemente se ha conformado, y en ese ámbito se plantearon distintos temas, como los que recién hablaba el dirigente sindical, y también los planteaban los dirigentes gremiales. En este caso, Abu Dhabi estaba representado por su presidente, Carlos Pera, que él un poco es el que mantuvo esas conversaciones en ese ámbito. Nosotros en estos momentos, Abu Dhabi, por razones que no vienen al caso, no está participando en la directiva de la Cámara Uruguaya de Turismo, y no puedo decir más que eso, ¿no? Que la Cámara Uruguaya de Turismo, mientras participó, fue en ese ámbito, que ese ámbito hace más o menos, calculo que hace unos 5 o 6 meses, ya nos está reuniendo por distintas actividades que se fueron logrando. También estamos en un Consejo de Salarios. No sé si el Consejo de Salarios de Abu Dhabi, porque no es el mismo grupo, porque tenemos, en estos momentos se está tramitando o gestionando con el Ministerio de Trabajo para que haya un grupo que tenga que ver con el turismo. Pero hoy están todos desperdigados. O sea, por ejemplo, las agencias de viajes están, creo que en el grupo 19, los hoteles y los restaurantes, que es el más fuerte, y todo lo que tiene que ver con el alojamiento, de todo lo que te puedas imaginar y todo lo que tenga que ver con
alta rotatividad, pensiones, comidas rápidas. Eso es el grupo 12. Entonces nosotros en el grupo 12 tenemos nuestro sectorial donde participamos el presidente y el secretario y también el abogado, que es el que va a ese consejo de salario. No te podría opinar nada porque estamos totalmente ajenos a esa realidad. Sí sé que se han hecho los planteamientos, los cuales también los apoyamos, tanto Audavi como la Cámara Uruguaya de Turismo, para buscar soluciones. Se presentaron también las problemáticas de los los guías de turismo, que también el Ministerio de Trabajo les fue dando ciertos apoyos a la medida que estaban representados. ¿Qué sucedía? Tenías muchos sectores que eran informales. Entonces ahí tenías toda una situación que el Ministro de Trabajo también lo planteó para los informales una ayuda. Que fueran incluidos en los subsidios. Claro, pero y eso se hizo, inclusive cuando se hizo un apoyo que se hizo para algunos sectores, mismo del Grupo 12, a algunos les tocó y a otros no les tocó. O sea, en el caso de las agencias de viajes sí, siempre estuvieron involucradas, por aquello de que manteniendo las empresas podrías mantener la fuente de empleo. Si las empresas se perdían, era muy difícil que el empleo se pudiera lograr. Antes de cerrar, quisiera tener un último intercambio con Agustín. A propósito de lo que dice el Sindicato Hotelero Gastronómico, el SUG, hablamos con Fernanda Aguirre, que es su referente en términos de conducción del sindicato. Hablamos en el caso de Fernanda Aguirre justamente de la secretaria general de este sindicato y hacía las siguientes valoraciones en términos de salario. Con respecto al salario del sector, desde la 8ª ronda de consejo de salario en el sector hotelero y restaurantes tuvimos una pérdida de salario real y ahora a partir de los nuevos lineamientos del Poder Ejecutivo en la 9ª ronda volvemos a tener una pérdida de salario real pese a nuestro voto negativo producto de un acuerdo entre las patronales y el Poder Ejecutivo. Distinta es la situación de bares donde veníamos de un convenio colectivo con nuevos beneficios, con crecimiento de salario real, hasta esta 9ª ronda, donde también el Poder Ejecutivo junto a las patronales votan ese acuerdo en base a los lineamientos que implica una pérdida de salario real para los trabajadores y trabajadoras. También obviamente con el voto negativo del sindicato. Aguirre hace una valoración crítica de la situación salarial en general, del sector hotelero gastronómico y en particular de los bares, fue el último comentario. ¿Qué respondés, Agustín, como representante justamente de la entidad que nuclea a bares, restaurantes y también hoteles? Que la afirmación es correcta. O sea, la pérdida salarial se está dando en los últimos 2 años y eso es algo visible. También, por otro lado, nosotros tuvimos una pérdida, y voy a hablar específicamente de hotelería y de gastronomía, y más que nada de hotelería, una pérdida de la tarifa respecto del 2019 de un 40%. Entonces, si bien estamos a mitad del volumen de ocupación que teníamos en el 2019, y si a eso le sumamos un 40% menos de tarifa, lo que termina sucediendo es que la rentabilidad es nula o negativa, principalmente. Entonces, lo que se ha buscado con estos acuerdos puentes de estos dos años seguidos es tratar de mantener la fuente de trabajo. Si no hubieran sido estos acuerdos puentes, seguramente hubiera habido más personas que se hubiesen quedado sin trabajo. Agustín Maddox, secretario general de la Asociación de Hoteles y Restaurantes del Uruguay, gracias por la visita. Por favor, un placer. A las órdenes. Lo mismo por acá y lo mismo para Francisco Rodríguez, secretario general de la Cámara Uruguaya de Turismo. Hasta la próxima. Es un gusto, como siempre. Pausa mediante, volvemos En Otro Orden para recibir a Julieta Núñez Tomás y hablar del acceso inequitativo a nivel mundial a las vacunas. No se vayan. Último bloque, el tercero de En Otro Orden, ya está con nosotros y con ustedes también Julieta Núñez Tomás para hablar del acceso a las vacunas, porque claro, estamos hablando o veníamos hablando de turismo, de lo que representa que vuelva o que se aproxime a lo que en algún momento fue normal, la movilidad internacional de personas, pero en un contexto de pandemia eso también genera determinados riesgos
y que una población esté mayormente vacunada o que no tenga acceso a las vacunas puede hacer en ese contexto de recuperación de la movilidad la diferencia. Entonces ahora hablaremos puntualmente del acceso a las vacunas o de la carencia de, que pasa todavía en buena parte del mundo con Julieta. ¿Cómo andas, Juli? Muy bien, ¿y vos? Todo bien. Uruguay ha tenido un acceso a las vacunas, por lo menos después de una primera etapa en la que en la fila para comprar quedaba un poquito atrás, que ha sido satisfactoria, por lo menos para en este año, tener un ritmo de vacunación y un nivel de cobertura muy altos. Pero ¿por dónde empezamos para hablar de un problema que no es de Uruguay, es global? Bueno, es que en realidad Uruguay no estaría en ese problema que estamos hablando a nivel global. De hecho, hemos visto en las últimas semanas varios anuncios sobre compra de vacunas. Por ejemplo, el Poder Ejecutivo ya adquirió 500.000 dosis que dijo que iba a llegar al país antes de fin de año y también anunció para el 2022 3,7 millones de dosis más. Y también habló sobre quiénes serían los que recibirían estas dosis de vacunas. Y lo hablaste en el primer bloque de este programa con Remo Monseglio sobre la vacunación a extranjeros, que es algo a lo que está apostando fuertemente el gobierno. Lacalle Pou, por ejemplo, dijo que él pretendía que se vacunen en igualdad de condiciones los ciudadanos uruguayos y los extranjeros que ingresen al país. Estas dosis que serían de refuerzo en el caso de los adultos y que podrían ser para menores de entre 12 y 18 años que no hayan sido vacunados en sus países, se darían a partir del 5.º día, si así lo solicitan las personas que ingresan a nuestro país, porque tienen que tener el PCR negativo. Pero también se habló sobre otra población, que es la de niños y niñas, la de menores en estos días. También lo vimos en Informe Capital a nuestro ministro Salinas hablando sobre este tema, porque se está esperando la aprobación de la Comisión Asesora de Vacunas del Ministerio de Salud Pública para saber si se va a aprobar, luego de que Estados Unidos diera ese anuncio que parecería que va a movilizar en el resto de los países la vacunación a niños. Bueno, acá tenemos que esperar ese paso, pero de alguna manera ya anunciaron desde el Poder Ejecutivo que incluso en el acuerdo con Pfizer está previsto la compra, quizás en caso de aprobarse, para niños de entre 5 y 11 años. Pero no es esta la situación, no son estos los anuncios que estamos viendo en el resto del mundo. La verdad que Uruguay está despegado en términos de tercera dosis y sobre eso elaboramos un informe justamente para que puedan verlo y entender un poco más qué es lo que está pasando en términos de acceso a las vacunas en el mundo. Sí, aquello de unos mucho y otros nada. Vamos a verlo. La pandemia por COVID-19 generó una crisis sin precedentes en la historia de la humanidad. La ciencia cobró una relevancia extraordinaria en momentos de incertidumbre y, con avances a un ritmo nunca antes visto, logró, a 24 meses del primer contagio del mundo, tener más de 10 vacunas aprobadas por la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, como en toda crisis, las consecuencias que pueda tener en la población dependen más de las decisiones políticas y económicas que tomen los seres humanos que del propio desencadenante de la crisis. En el mundo hay más de 3.000 millones de personas completamente vacunadas y más de 848 millones cuentan con un esquema parcial de vacunación. En este punto podríamos decir que la mitad de la población mundial tiene algún tipo de inmunización contra la COVID-19. De todas formas, el reparto de las vacunas no ha sido equitativo y, mientras existen países como Uruguay, que ha vacunado total o parcialmente a más del 79% de su población, hay otros, como Haití, la República Democrática del Congo y Sudán del Sur, que no han llegado a vacunar ni siquiera el 1% de su población. Las vacunas, como todo bien material, son finitas. Y si un país tiene muchas, es evidente que otro país tendrá pocas. Esta situación ha sido denunciada por diversos organismos internacionales, y la desigualdad en el acceso a las vacunas no tiene consecuencias únicamente en términos sanitarios. Está afectando la recuperación económica mundial. Un estudio del Tablero Mundial sobre la Equidad en materia de vacunas contra la COVID-19 indica que los países de ingresos bajos contarían con 38.000 millones de dólares adicionales en su PIB previsto para 2021 si tuvieran la misma tasa de vacunación que los países de ingresos altos. Varios líderes mundiales han advertido que la falta de acceso a las vacunas en los países pobres no solo aumenta las desigualdades económicas y sociales, sino que también disminuye las probabilidades de superar esta pandemia porque el virus seguirá mutando en los países con baja vacunación. ¿Qué han dicho las y los líderes mundiales que hablaron de este asunto?
Bueno, en particular, este lunes se llegó a la escandalosa cifra de 5 millones de muertos a escala global por el COVID-19 y el presidente de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Guterres, dijo que la inequidad de acceso a las vacunas es una vergüenza mundial. También habló sobre esto el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, que escribió una carta a los líderes de los países que conforman el G20, responsabilizándolos por varias cosas, entre ellos por no cumplir con las promesas de las dosis que iban a destinar al COVAX, a este fondo internacional de vacunas cuyo propósito era asegurar una distribución más igualitaria de las vacunas. Esto ha fracasado rotundamente. Por ejemplo, ellos habían prometido 1.300 millones de dosis para donar a los Países Bajos, pero hasta la fecha solo han enviado 150 millones, el 11,5%. Además, la Organización Mundial de la Salud habló sobre este tema que empezamos a hablar en el informe, sobre las dosis de refuerzo. Adhanom también dijo que las dosis de refuerzo, las terceras dosis como conocemos en nuestro país, son inmorales e injustas y pidió que los países no la dieran y que, por el otro lado, contribuyeran a la distribución justa. ¿Y la situación de Uruguay en ese marco cuál es? Bueno, Uruguay no es productor de vacunas, por ende su responsabilidad en la distribución inequitativa de las vacunas no es tan grande, pero sí es verdad que mientras tenemos más del 70% de nuestra población vacunada, una cifra impresionante, y además estamos casi primeros en las dosis de refuerzo, tenemos países hermanos como Paraguay, muy cercanos nuestros, que tienen 32,7% de la población vacunada. Entonces creo que es un reflejo bastante claro, bastante evidente de esa desigualdad. Y además, Uruguay no es un país con ingresos bajos, cuya consecuencia de la crisis pueda ser un efecto tan destructivo, ¿no? Los países con ingresos bajos realmente tienen mayores problemas económicos relacionados a la crisis de COVID-19 y al aumento de casos y a las muertes, pero no es la situación de Uruguay en este caso. Claro, o sea que es esperable o se podría pensar que en los países que tienen niveles de renta inferiores a los de Uruguay, bajos en términos generales, las consecuencias de la situación económica vinculada a la pandemia y que tiene su correlato en el acceso a las vacunas seguirán siendo complicadas o negativas por un tiempo. Sí, y es por esto que muchos expertos han dicho que la distribución inequitativa y desproporcionada de las vacunas es un crimen, porque se siguen muriendo personas por una enfermedad que ya en otras regiones está siendo controlable y lo único que está deteniendo a estos países de controlarla es una diferencia económica y el lucro que hay por detrás de la venta de estas vacunas, ¿no? Hay un ejemplo que me parece que es bastante claro, que es, por ejemplo, países cuya mortalidad sube por no tener vacunas. Nosotros asistimos acá en nuestro país cómo el acceso a las vacunas disminuye la mortalidad, mientras que hay otros que tiran vacunas porque se les vencen y no llegan a darlos, ¿no? Me parece que eso es bastante claro. Y cuando hablamos en términos de países y hablamos de esta desigualdad, que además es histórica, lo que hizo el COVID y esta pandemia fue exponerla aún más, pero siempre hemos visto esta historia de los países ricos que llegan a países más pobres y utilizan sus recursos y su mano de obra barata y se quedan con los recursos. Bueno, esto pasó en la India, porque la India, que es el mayor productor a nivel mundial de vacunas, no tuvo vacunas en los primeros meses. Esto generó muchísimas muertes y la generación o la gesta de la variante Delta, que fue sumamente destructiva y se relaciona justamente a no tener vacunas. Entonces, para exponer esto de lo que venimos hablando de manera aún más clara, vamos a pasar a ver en pantalla unas gráficas que muestran que los países más ricos dieron más dosis de refuerzos en los últimos 3 meses que lo que dieron en todo un año los países pobres. Lo que muestra este estudio, que se hace con datos justamente de el Our World in Data, que son los que están brindando datos sobre esto, muestran que se excede los 50 millones de dosis de refuerzos en los países más ricos en los últimos 3 meses y los más pobres, todos juntos, en el último año, con las primeras y segundas dosis, todavía no llegan a esa cantidad. Me parece que es bastante evidente. Hay una brecha tremenda, se están haciendo estudios sobre este tema. Sí, hubo un estudio de pediatras, infectólogos y demás a nivel internacional, del cual participó un uruguayo, que introduce el concepto de apartheid vacunal, porque habla de segregación, esta vez en términos regionales, cuando estamos hablando de las vacunas, de las dosis de vacunas. El pediatra uruguayo que participó es codirector de investigación de la Federación Mundial de Cuidados Intensivos Pediátricos, es Sebastián González Dambrauskas, y sobre él hablamos de farmacéuticas y patentes, porque son las farmacéuticas los grandes responsables
responsables de esta desigualdad y los gobiernos también, que no las regulan. Hay un dato que antes de pasar al video me parece que estaría bueno compartir, que es que las farmacéuticas consideran un blockbuster o un superventas, como se le dice, o una droga o un fármaco que venda $1 billón anuales. Pfizer hasta julio, con las firmas de ventas que tenía hasta julio... Hasta julio, o sea que todavía Sí, nos hay perdimos más, la actualización. Hay más Claro. aún. Había recaudado $33 billones. Fíjate Claro. la diferencia que hay con lo que usualmente las farmacéuticas consideran un blockbuster. Pero bueno, sobre esta desigualdad en las patentes hablamos con Sebastián González Dambrauskas. Si querés lo podemos pasar a ver. Muy bien, vamos a repasar lo que dijo este médico uruguayo. En las leyes del mercado en el que hoy vivimos, en el mundo capitalista como el que vivimos, muchos podrán decir, bueno, son capitales privados, hacen su inversión, está bien que las patentes las mantengan. El problema es que si uno mira el desarrollo de estas vacunas, en estas plataformas vacunales de múltiples laboratorios, los gobiernos y los estados han puesto muchísimo dinero y muchísimo capital. El ejemplo más hasta gráfico es el de Oxford y AstraZeneca, o sea, una universidad con fondos públicos, trabajó durante todo el 2020, el primer año, para el desarrollo de una vacuna. Lo mismo hizo Estados Unidos en la campaña de Trump, digamos, cuando empezó el desarrollo de la vacuna, la cantidad de inyección de millones de dólares que tuvieron los estados, pero el producto final lo empiezan a manejar los capitales. Y se dan esos eventos, como por ejemplo que hay países que tienen plataformas para producir vacunas, como puede ser la India, como puede ser Sudáfrica, que ni siquiera reciben el producto final, sus poblaciones no reciben el producto final, que son las vacunas, sino que se da la locura de que algunas vacunas que, sobre todo Johnson & Johnson creo que era, se producen en Sudáfrica y se exportan primero a Europa y lo recibe Europa primero antes que la propia Sudáfrica, ¿no? Entonces es un fenómeno que, bueno, el término que encontramos es el de un apartheid vacunal. Apartheid viene del afrikaans, bueno, todo lo que se sabe de la historia de la segregación racial desde el Estado, como fue en la parte del siglo XX de toda Sudáfrica, y lo que hay es una segregación de un grupo de personas, en este caso países, con respecto al resto. Quedan aparte, ¿no? En afrikaans es aparte, apartheid. Y bueno, hoy en día si uno ve pintado, tanto que nos gustaron los mapas mundi, las gráficas, etc., uno ve la figura del mundo, y bueno, el norte del mundo y los países industrializados están bien pintados y hasta sobrantes de vacunas, y sin embargo, con un continente entero como es África está sin ningún tipo de acceso a vacuna. Hay países que en los primeros 6 meses, mientras que los países ricos recibían hasta millones de vacunas, había un par de países que recibieron 25 vacunas en los primeros 6 meses. Sin embargo, esta desigualdad no impacta solo en los países pobres. Así es, este desequilibrio es contraproducente. El egoísmo que están teniendo los países que acaparan vacunas es como un tiro en el pie, porque de alguna manera esto los va a repercutir en el futuro. Estamos en un mundo interconectado cada vez más y es imposible creer que se puede solucionar este problema de la pandemia en términos nacionales, para dentro de las fronteras. Entonces, yo vacuno mucho a mi población y listo, nos salvamos del COVID. No es así. Y mientras haya países que no vacunen bien, mientras haya niños que están quedando huérfanos, sobre todo en África, porque sus padres no acceden a vacunas, esta pandemia va a seguir evolucionando, las variantes van a ser cada vez más agresivas y más resistentes también. Así que aunque nos demos 3, 4, 5 vacunas, 6, porque nos van a sobrar en algunos países, y haya otros países que no la estén teniendo, esta pandemia se va a perpetuar y sus daños van a ser cada vez peores. Julieta, gracias por el informe de hoy. Muchas gracias a vos. Llegamos al final de otra edición de En Otro Orden. El lunes que viene, 9 de la noche, estaremos de nuevo en contacto a través de la pantalla de TV Ciudad. Que pasen bien.